El drama es el mismo. La ausencia, el dolor, la angustia y la desesperanza han marcado el día a día de quienes han enfrentado la desaparición de un familiar. La única voz que aún queda del desaparecido es la que alzan quienes lo buscan y quienes esperan su regreso día y noche. ¿Qué tal? Es un gusto poder estar con ustedes, acompañándoles una vez más en este conversatorio en el que el tema que nos ha reunido en esta ocasión, desaparecidos y desaparecidas en El Salvador. Para poder conversar sobre esta temática nos acompañan en esta ocasión 3 personas conocedoras de este tema. Eneida Abarca, ella es madre de un joven desaparecido. Esto ocurrió en enero del año 2022 en San Salvador. Ella es quien lidera una incansable búsqueda de su hijo y se trata de Carlos Santos Abarca. Le damos la bienvenida a este conversatorio. Sí, muchas gracias por haberme invitado a este conversatorio. Soy la madre de Carlos Ernesto Santos Abarca. Lamentablemente, una lucha inesperada inició el 1 de enero del 2022. Mi hijo, lamentablemente, también en lista el número 1 de los desaparecidos de ese año, hasta la fecha sin respuesta estatal. Bueno, damos entonces la bienvenida a Eneida Abarca, también Omar Jarquín. Él es secretario general y apoderado legal de COFAMIDE, que es el Comité de Familiares Inmigrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador. Bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues decirles de que realmente nosotros como organización hacemos una búsqueda e investigación de toda persona que va en tránsito hacia los Estados Unidos. Realmente decirles de que muchas personas van con la idea del sueño americano, el cual realmente hoy sería una pesadilla americana. Por tanto, situaciones, violencia, pues robos, la inclemencia del clima, realmente autoridades delincuenciales, pero sí realmente decirles de que es una búsqueda y es una respuesta que buscamos dar a todos los familiares que tienen una persona desaparecida hacia los Estados Unidos. Gracias por haber aceptado participar en este espacio y también se encuentra con nosotros Ana Julia Escalante, presidenta de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas en El Salvador durante el conflicto armado. Entonces, ¿qué significa hablar de desaparecidos en El Salvador en la actualidad? ¿Qué pudiera decirme? Bueno, realmente los desaparecidos y desaparecidas en El Salvador pues es una constante, ¿verdad? En el caso de Pro Búsqueda, ¿verdad?, de la cual yo soy directora y representante de muchísimas familias, ¿verdad?, más de 900 familias que todavía tienen la esperanza de saber el paradero de sus hijas y sus hijos desaparecidos durante el conflicto armado. Realmente son familias que han pasado décadas, ¿verdad?, buscando a sus propios hijos, pero al mismo tiempo siendo testigos, ¿verdad?, de cómo en la sociedad salvadoreña la desaparición forzada, ¿verdad?, es una constante. Es decir, El Salvador no ha habido una época en la cual podemos decir que hemos descansado, ¿verdad?, de ese flagelo, de esa grave violación a derechos humanos que es que un ser humano, ya sea niño, ya sea adulto, desaparezca. Es decir, sea sustraído del seno de su familia, ¿verdad?, o en este caso en otros contextos como migratorios, ¿verdad?, personas que se aventuran, ¿verdad?, por buscar una mejora para su familia, también desaparecen en ese recorrido. Y hay muchas personas, Eneida, que dicen, miren, ya los desaparecidos, pues lamentablemente desaparecieron, ya, dejen el tema. ¿Qué puede decir Eneida cuando las personas reaccionan así? En estos 28 meses de una incansable búsqueda de Carlos, pues tenemos una campaña de Carlos que la lanzamos el 25 de agosto del 2022, 3 días después de que él había cumplido años, ¿verdad?, y había desaparecido. La gente está constantemente pues diciéndome que ya me resigno, que ya hice mucho. Sin embargo, son personas, para mí, como no están viviendo en carne propia esta cruda realidad, solamente hablan. Pero vivir una desaparición de un hijo no se puede dejar así. Entonces, solamente hablan porque no viven esta situación. La resignación, aquí todo el mundo me pide a mí que me resigne, que ya pasó mucho tiempo, que no lo voy a encontrar, que hay desaparecidos en la guerra, que no se han encontrado. Sin embargo, sabemos que ante la falta de respuesta estatal,
es la familia que debe emprender su propia búsqueda, lamentablemente, porque el Estado no le interesa invertir recursos humanos, económicos, tecnológicos en buscar a las personas cuando está comprobado que sí lo tienen. ¿Quiénes están desapareciendo actualmente en El Salvador? Si bien es cierto, se tiene mapeado, ¿verdad?, lo que habría ocurrido durante el conflicto armado, pero en la actualidad se dice vivimos en un país seguro. Pero ustedes que trabajan en esta temática, ¿tienen información de quiénes son los que están desapareciendo en la actualidad? Bueno, realmente no hay una estadística clara, ¿verdad? Porque las mismas autoridades también se niegan, ¿verdad?, a proporcionar esta información. Pero creo que la sola existencia de familias que se abocan a las instituciones a buscar a sus hijos, sobre todo jóvenes, ¿verdad?, personas jóvenes que son las que están desapareciendo. Hay el mismo contexto del régimen también está provocando otra forma de desaparición, ¿verdad?, porque muchas personas, muchas familias ni siquiera saben dónde están sus hijos, no tienen la posibilidad de saber si estos familiares están o no, ¿verdad?, aún dentro de las cárceles, es decir, es otra modalidad de desaparición. Pero estamos hablando de que sigue habiendo desapariciones por otras causas ahora en El Salvador. ¿Qué pudiera decirnos? Que es totalmente falso, que el gobierno está dando una falsa imagen de un país de que sí hace eventos como inversión de 100 millones en Miss Universo, en Sur City, en un centro de San Salvador, porque recientemente vimos el caso del ciudadano americano. Me voy a remitir a ese caso del señor Laín, es reciente, ya lo encontraron. Entonces él, después de años de haber salido, de emigrado de acá de este país, solamente andaban en un paseo y se confiaron de esa seguridad que habla el presidente Bukele, se confiaron. Y en ese paseo, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció el señor, él ya apareció, el cuerpo de él fue desmembrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es totalmente falso. Y ellos se dieron cuenta que es otra realidad. Se dejaron venir a ese paseo, vinieron a las vacaciones de Semana Santa, pero ¿con qué se encontraron? Su hermano desapareció. ¿Cómo trabaja ProBúsqueda? Bueno, en el caso de ProBúsqueda, a la fecha tenemos 1046 casos registrados, ¿verdad? De estos casos hay 291 que ya tuvieron su reencuentro con su familia gracias al trabajo de la asociación, principalmente de la familia, ¿verdad?, que son las que empujan este esfuerzo. Hay todavía alrededor de 577 casos que todavía están por resolver, es decir, no se sabe nada. Hay otra cantidad de casos, ¿verdad?, resueltos, pero que la misma separación que tuvieron con su familia provoca que estas personas, ahora adultas, ya no estamos hablando de niños, ¿verdad?, tengan temor, ¿verdad?, y muchos factores, sobre todo emocionales, les impida tener contacto con su familia. Es decir, la desaparición de los niños, ¿verdad?, que se dio durante el contexto de la guerra, ya sea dentro de los operativos militares o también provocado por las mismas condiciones de la guerra, como la pobreza. Esta separación que prácticamente fue una separación inducida por algunas personas, ¿verdad?, de carácter privado, y muchas de ellas en complicidad con funcionarios, ¿verdad?, que se dieron a la tarea, ¿verdad?, de manipular a las familias en un estado de indefensión para poderles quitar a los hijos. Es decir, la desaparición forzada tiene sus efectos, ¿verdad?, en este momento para estas familias que todavía no saben dónde están sus hijos, o si lo saben, tienen ese dolor de que no se pueden reencontrar. Omar, ¿y ustedes tienen alguna data que hayan podido levantar como cofamilia de quiénes estarían interviniendo en estas desapariciones, en esta ruta, ¿verdad?, de salvadoreños y salvadoreñas hacia Norteamérica? ¿Hay bandas organizadas? ¿Habría complicidad, por ejemplo, de autoridades? Mi hijo viajó para los Estados Unidos, perdón la palabra, se llamaba David Alexander Pineda, de 24 años, un joven con toda la vida. Yo, cuando él me dijo, yo le dije que no, pero como él ya era un adulto que me dijo que se iba, le dije, David, ¿con cuánto te vas a ir? $800. Ay, papá, le dije, ¿a quién te como un man se te acabaron $800? Yo tuve que empeñar, yo tenía ya mi casa de fondo que la pagué por 20 años, me deshice de mi Cherokee, tenía unas cosas de valores para ayudarle en su viaje, que en mi momento, que era caro, eso valía como $14,000, pero realmente decirle, mi temor fue, y le apoyé porque mi temor era de que se muriera, me le hicieran daño, me lo asesinaran, y realmente parece mentira, pero en el segundo viaje que él viajó,
se desapareció, le di búsqueda por 9 años y medio, solo recuperé lo que es parte de la cabeza sin la parte de abajo, y lo que es la tibia prácticamente lo recibí de mi hijo a los 9 años y medio de darle búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Que realmente es un viaje que realmente es mejor tomar muchas decisiones. Yo por eso a muchos jóvenes y a todo cualquiera le pudiera decir que una de las mejores oportunidades que podemos tener en nuestro país podría ser el estudio. Ok. Usted plantea los años de búsqueda, ¿verdad?, que usted tuvo que realizar, y así muchas familias, el caso de Neida, el caso de la asociación, el tiempo que se invierte en esta búsqueda. ¿Qué pasa? ¿Hay políticas que ayuden, en este caso, a ProBúsqueda, o a qué se enfrentan ustedes cuando se tiene ya identificadas algunas situaciones problemáticas? ¿Cómo se operativiza eso ya en los países? ¿Hacia quién se abocan? ¿Qué entidades entran, ¿verdad?, a actuar? ¿A nivel nacional? ¿A nivel nacional? Exacto, a nivel nacional. Bueno, ProBúsqueda es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Básicamente las familias se apoyaron de la cooperación internacional para poder realizar su búsqueda, ¿verdad? ProBúsqueda cuenta con su propio banco de perfiles genéticos, que es el que nos facilita, ¿verdad?, cuando hay una muestra de ADN, poder hacer ese análisis y poder saber si esa persona pues, es una de los niños que se buscan, como repito ahora, personas adultas. Pero realmente las instituciones del Estado, ¿verdad?, no hay un mecanismo como determinado. Contamos, El Salvador cuenta con una Comisión Nacional de Búsqueda, que surge también a partir de la sentencia de las hermanas Serrano Cruz. ¿Funciona todavía esta Comisión Nacional de Búsqueda? Sí funciona. Sí funciona y realiza el mismo trabajo que nosotros, ¿verdad? ProBúsqueda y otras organizaciones hemos promovido que la Comisión Nacional de Búsqueda, esta comisión surge por un decreto ejecutivo, ¿verdad?, no por un decreto legislativo. Es decir, que eso también le limita de ciertas funciones, ¿verdad? El contar con una Comisión Nacional de Búsqueda para los familiares fue un avance, ¿verdad? Fue un avance, pero hay otras instituciones que están involucradas en los procesos de investigación, y principalmente también algo que muchas de las familias tienen el derecho de exigir es la justicia, ¿verdad? Saber quiénes fueron los que se llevaron a los niños y a las niñas. En este caso tendría que haber toda una estructura a nivel nacional, coordinación entre las instituciones para poder desarrollar estos procesos. Pero lastimosamente, ¿verdad?, hay una ¿cómo le podría decir? Hay como una tendencia a generar como esfuerzos aislados, ¿verdad?, como esfuerzos aislados por una parte, y reconocemos el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿verdad? Está la Fiscalía General de la República, ¿verdad?, que también tienen una responsabilidad en el tema de la búsqueda, pero lo que nosotros vamos es que no hay una coordinación entre las instituciones del Estado para poder dar una respuesta efectiva. Usted estaría apuntando falta de coordinación. En su caso, por ejemplo, ¿cómo describiría el rol, ¿verdad?, que han jugado estas instituciones que tienen justamente esa responsabilidad de atender llamados ante una denuncia? Por ejemplo, ¿qué rol jugó la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República? ¿Cómo usted pudiera describir esta situación? Sí, en el caso de Carlos, pues en el 2019 fue implementado el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador. Ya es en el periodo del actual gobierno. Entonces, este protocolo no lo activaron cuando Carlos desapareció, y tanto Fiscalía como Policía no realizó mayor diligencias. Por ejemplo, una de las diligencias de acción inmediata que nosotros presentamos la petición con abogado, la revisión de cámaras del Parque Lito Barrientos, por donde pasó Carlos, y dicen que fue sometido y llevado en un vehículo gris. La primera hipótesis, recopilando información, pero de la familia ha hecho todo ese trabajo. Y hasta la fecha no hay respuesta de esas cámaras. Entonces yo, tanto a Fiscalía como a Policía, ellos tienen principios, pautas de conducta, ¿verdad?, que deben de cumplir. Sin embargo, calladas, sumisas, ciegas y sordas, siempre lo voy a decir. Entonces ellos no cumplen el principio de la legalidad, que tienen que cumplir su mandato, tienen que cumplir la Constitución. Tengo derecho de acceso a la verdad, independientemente del tiempo que haya transcurrido, qué pasó con mi hijo. Sin embargo, ellos continúan siempre con la impunidad. del Salvador del ayer es la de hoy.
¿Por qué creen ustedes que el tema de los desaparecidos y desaparecidas en El Salvador no está en la agenda de los gobiernos? ¿Por qué es un tema que no interesa? Porque realmente, como lo mencioné anteriormente, es un tema que tiene que invertir recursos y para ellos una persona desaparecida no es capital político. O sea, me lo dijo incluso a mí el mismo jefe de la unidad especializada, que fue creada en conjunto con el protocolo en el 2019. Está una unidad, se supone, en investigación de desaparecidos y es especializada. Y a mí me dijo, el mismo jefe de la unidad me dijo, con todo el trabajo que han realizado como familia, me dijo, su hijo ya está muerto. Y además me dijo, yo no voy a estar yo no me voy a dar contra la pared en gastar recursos en buscar a su hijo. Me dijo. Entonces, él ahí me dio una bofetada, ¿verdad? Por mi insistencia a que me resigne, ¿verdad? Sin embargo, eso no ha sido así. Pero ese es el trato que nos dan a nosotros las víctimas. No nos tratan con dignidad. O sea, en medio de la carga emocional, el principio, todos los derechos son completamente violados. El acceso a la información. Yo no tengo información. Voy donde los fiscales, presencial, telefónicamente, por correo. En ningún momento les he faltado el respeto, pero ellos me han cerrado todos los canales de comunicación. Esa es la realidad, la actual realidad. Entonces, cuando fueron ellos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el año pasado, el 9 de noviembre, que estuvo la sociedad civil, ¿verdad?, con el Estado, salió el comisionado Andrés Guzmán hablando del protocolo y de la creación de la unidad y de una PDDH, cuando todo eso es una falsa afirmación. No están cumpliendo su mandato. La PDDH, nosotros presentamos una denuncia hace más de un año para que verificaran el expediente de Carlos, sin embargo, tampoco hay respuesta. Entonces, el tema de desaparecidos, o sea, todas las que tenemos desaparecidos estamos en un completo abandono. No van a invertir recursos. O sea, no es un capital político para ellos, o sea, ya están muertos, o sea, ¿por qué van a invertir? Pero hay algo importante que aclarar, la verdad que todos los familiares de personas desaparecidas tenemos derecho a la verdad, justicia y reparación de daño. Ahora otra cuestión, todo desaparecido tiene derecho a ser buscado y encontrado, para saber realmente qué pasó con su paradero y qué le sucedió. Hay una tendencia también, que creo que también es parte de lo que estamos conversando, es el tema de la impunidad, ¿verdad? Al final hay una tendencia también a encubrir a quienes cometen las desapariciones, ¿verdad? El conflicto armado está muy claro, ¿verdad? Hay estructuras que funcionaron durante el conflicto armado que ahora no se quieren tocar. Bueno, en ningún momento se han querido tocar, ¿verdad? Entonces, esa impunidad al final es algo que se instala en una sociedad y se vuelve ya la costumbre, ¿verdad? No solamente es el tema económico, sino que también es un tema que puede ser hasta político, ¿verdad? El no tocar sectores, ¿verdad? Porque con esto vamos a mover, vamos a señalar, ¿verdad? Y investigar los casos del pasado también es una responsabilidad que implica investigar los casos del presente. Bueno, a los tres queremos darles las gracias por haber estado compartiendo con toda la audiencia y queriendo ahondar un poco sobre esta temática que, a pesar de que no suele aparecer en la agenda de los gobiernos, está ahí. Los desaparecidos y las desaparecidas en El Salvador. Gracias por haber estado con nosotros. A continuación, el editorial. La ausencia, el dolor, la angustia y la desesperanza han marcado el día a día de quienes se enfrentan a la desaparición de un familiar. La voz que se mantiene de quienes desaparecen es la que alzan las personas que les buscan y esperan su regreso día y noche, y la mayoría son mujeres. Las familias de las víctimas se enfrentan a un sistema que la mayoría de las veces parece desinteresado e incapaz de darles respuestas concretas sobre dónde están y qué les pasó. No se puede confiar en él. Es por eso que en medio del dolor y la incertidumbre son las familias las que asumen la búsqueda utilizando sus propios recursos, haciendo lo que le toca al Estado. Las madres buscadoras son un ejemplo de cómo nos estamos organizando como sociedad para encontrar soluciones ante la falta de apertura y respuesta del gobierno. Pese a que la desaparición de personas en El Salvador no es nueva, aún no hay datos oficiales de cuántas personas están desaparecidas. No sabemos cuántos son hombres, cuántas mujeres, sus edades, en dónde desaparecieron y otros datos que son importantes para encontrarles.
Lo peor es que a la poca información que tiene el gobierno y que nos pertenece a todas y todos, no nos la quieren dar. ¿Cómo podemos ejercer nuestra libertad de hacer propuestas para mejorar la situación si esconden la información? Por eso es importante pedirle al gobierno que sea honesto y abierto y que reconozca públicamente la existencia de desapariciones como un problema donde el Estado tiene que actuar, por lo menos garantizando el acceso a la información pública e implementando estrategias de búsqueda inmediata con participación de las familias y víctimas. Y como sociedad, no podemos dejar de solidarizarnos con madres, abuelas, hijas e hijos que enfrentan un profundo dolor y apoyarlas en su exigencia de que la verdad y la justicia se vuelva una realidad en sus vidas. Vamos juntas y juntos hasta encontrarles. Yo vine a las 6:30, cuando vi ya a ver los que estaban muertos. ¿Qué vio usted? Esos son los pedazos de hueso, de sangre. Y el pánico que se sentía, bien duro. La verdad que fue tipo 4 de la mañana de un 29 de mayo de 1980. Cuando todos estábamos pues durmiendo, lógicamente, cuando fuimos despertados con metralladoras, bombas, granadas por todos lados. Pocos lugares del occidente del país vivieron la crueldad de la guerra como se vivió en el cantón Belén-Huijat, municipio de Metapán, en mayo de 1980, cuando un contingente de personas armadas asesinó a 12 miembros de la cooperativa San Francisco Guajoyo. Era una cooperativa porque aquí trabajábamos todos unidos, se puede decir, todos unidos. Hasta después de los 80, de que pasó todas las cosas que pasaron, pensaron ya dividir, notificar. Pues. Teníamos ese grupo que cuidaban la tienda y el dinero digamos, del tabaco. Y entonces nosotros cuidábamos porque nos decían que eran mañosos los que iban a venir. Y resulta que cuando esa noche no eran ya mañosos, que era autoridad la que vino a hacer la masacre. Entonces cuando yo venía, que estaba agarrado del morro ese, que está enfrente de la iglesia, hoy ya lo botaron. Allí pasó el muchacho y me dijo, no vaya porque es la Guardia Nacional la que está allí y la Policía Nacional, están de civil. Aunque todos andaban de civil, porque todos andaban de civil. Pero era una parte de las Fuerzas Armadas, la Guardia y Policía, parece que andaba también, y Defensa Civil. Según testimonio de los sobrevivientes, supuestos miembros de los escuadrones de la muerte llevaron a las víctimas hacia el casco de la hacienda San Francisco y fueron colocadas boca abajo. Me preguntaron el nombre consecutivamente 3 veces. Luego a la par de yo estaba un señor que recién había llegado allí, nos había pedido posada. Le preguntaron el nombre a él y dijo él, bueno, mi nombre es Cipriano Acosta. Y agarraron la lista, la lámpara otra vez y empezaron a ver hasta abajo. Cuando iban a mediación de la hoja, chequearon, agarraron un lapicero y chequearon. Otras víctimas ya se encontraban en el casco de la hacienda, de donde fueron sacadas y puestas en fila, junto a otras personas que habían sido capturadas. Y ahí los vinieron a sacar de aquí y los bajaron para abajo. Ahí fue lo más serio, la tanja que así tapadito, luego con el fusil en la mano, así que ahí le daban la cabeza, boca el fusil a uno, disparándole a las líneas que tenían boca abajo. Ahí. La fila de personas tendidas boca abajo en las afueras del casco de la hacienda
estaba destinada a ser masacrada. De esta fila, 1 escapó y 2 sobrevivieron de forma inesperada: don Máximo Contreras y su hijo menor de edad. Y ese señor que ha vivido sobre el milagro de Dios, porque él estaba en la fila también, es Máximo Contreras. Y el hijo sí quedó bien bañado en sangre, pero no herido. Él sí quedó herido porque le quebraron la clavícula del tiro, le quedó un surnudo por aquí. Hasta que ya oí silencio, aquello, me levanté y trepé aquí arriba todavía, no había nadie. Y me volví a bajar por ahí, me fui ahí por donde estaba la milpa, porque era milpa todo eso para allá. Pues ya estaba amaneciendo, ligero me vine de regreso. A ver la tendalá que estaba ahí, muerto ya. Oíamos que pujaba un señor ahí, un muchacho. Y cuando nos conoció, que nosotros veníamos platicando, nos dijo: hey, Chus, Andrés, dijo, vengan a darme vuelta, dijo, que me duele la cabeza. Era Ángel Carrillo. Y le digo yo: ¿y qué te pasó? Me duele la cabeza, me dijo. Él estaba embrocado en su cama. Cuando le dimos vuelta, dejó todo lo que era la parte del estómago en las colchas y para el otro lado el puro cuerpo, sin nada. Ahí nomás se murió. Sobre los cuerpos de los fallecidos, los victimarios colocaron una manta con la frase «Muertos por traidores», buscando culpar a la guerrilla por su muerte. Despuesito de la masacre pasaban carros militares por la calle o un disparo que se oía, íbamos a dormir al río. Pasamos alrededor de 4 o 5 noches durmiendo en el río, solo por oír un disparo, por la misma cuestión psicológica que teníamos, que el temor, pues. Algunas de las víctimas fueron enterradas en la hacienda San Francisco Guajoyo, donde una cruz simboliza la muerte de estos campesinos que fueron víctimas de la ola de masacres que se dieron al inicio de la Guerra Civil salvadoreña. El recuerdo y la tristeza de los familiares de estas víctimas durará para siempre. Se oía un solo casi disparo, mire, pen, 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 así en las tejas. Porque a mí sí me golpearon, después de que estaba baleada me torturaron, me golpearon. Y claramente me dijeron: no te matamos por los niños. ...22 murieron ahí. Y mi esposa, que murió más adelantito que ella, había salido. Parece que trayéndole una ropita a las niñas andaba, de unos familiares. Y la encontraron y allí la mataron. Los primeros años de la guerra en El Salvador fueron los más devastadores para la población civil, aunque se piensa que en el occidente del país no fue tan intensa. En sus inicios dejó huellas imborrables entre los habitantes de cantones y caseríos rurales, quienes vieron cómo sus familias fueron asesinadas por la represión que se vivía en esos años. Se dio este masacre a raíz de la persecución que se vivía, porque parece que desde el año 78, 79 empezó la represión más fuerte pues en el cantón. En ese año comienza lo duro de la represión en julio del 80. Entonces empiezan a matar, a sacar compañeros de las casas y asesinarlos. El hecho de que estaba esa gente allí era porque había huido de sus lugares de origen
como era de Azacualpa, El Pital, incluso de aquí del Marillo, pues, que tenemos digamos, a unos pocos kilómetros de aquí. Había llegado a ese lugar por miedo a la represión. Y malamente andamos unas 60 personas, con niños, ¿verdad?, ancianos. Entonces, allí estábamos cuando, pues sí, los cayeron, recibiendo el almuerzo estábamos cuando los cayeron. Pues. Según testimonio de sobrevivientes, las personas salieron huyendo de la casa al escuchar los disparos de las fuerzas militares que habían rodeado la vivienda y disparaban hacia su interior. Yo estaba enferma y me salí, me brinqué una ventana para afuera. ¿Va? Cuando caí hacia el otro lado, ya estaba mi esposo ahí con los niños, tenemos 3 niños. Y ahí yo pensé salir corriendo con los niños, ¿va? Pero ya no pude. No me dejaron pasar, me regresé con los niños y me acosté así detrás de la cocina. Dije, Dios mío, que se haga la voluntad de Dios. Cuando yo salí aquí, que dije, yo voy a agarrar aquí, pegan el balazo en la esquina de la casa, que los bañó de cascajo y tierra. ¿verdad? La angustia por sobrevivir hizo que algunos saltaran por las ventanas de la casa, buscando salvar sus vidas. Los disparos iban dirigidos hacia la población desarmada. Luego, tiraron a mujeres y niños sobre el suelo. Cuando llegamos, nos dicen, tírense boca abajo. Nos tiraron boca abajo en el patio. Y ahí los tuvieron hasta las 6 de la tarde. Y entonces, pues de ahí iba de torturarme, yo ya baleada, y ellos me golpeaban. Me decía, Chele, levanta la cabeza. La levantaba y me hacían ademán con el cuerpo. ¿va? Entonces los niños lloraban y ellos les decían, no maten a mi mami. Y me decían, no te matamos por los niños. Lo que supo que el grupo que hizo el masacre eran como de unos 20 efectivos. Y se quedó otro grupo más atrás, que pasó como a las 6 de la tarde. Solo como ya yo la matazón, solo tiraron unos granadazos. Una cuñada mía, ella la agarraron viva, una de 13 años. A ella la agarraron del pelo y la anduvieron arrastrando por todo el corredor. Y así la mataron. Ahí murió mi esposo, los papás de él y un hermano. Mire, según nos dimos cuenta, fue la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. Y incluso algunos del escuadrón, porque como ellos conocían bien la zona allí, escuadrones del Pinalón y Pinalito. Uno tiene recuerdos de ese día y tanta familia uno que perdió, que pues, me quedé yo viuda, me quedaron mis hijos huérfanos y todo eso uno lo recuerda a diario, pues. Pero sí, le doy gracias a Dios que mis hijos me quedaron vivos. Quedé yo, aunque quedamos solos, ¿verdad?, sin el papá de ellos. Nos tocó que callar, era lo peor, callar en ese momento, gritar en silencio, llorar en silencio, a que nadie nos viera las lágrimas porque era demasiado peligroso, entonces eso como que le atraía más dolor. En 2007, a 27 años de la masacre, con el apoyo del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec, familiares de las víctimas realizaron una exhumación con la cual pudieron darles una sepultura digna. Aunque los restos fueron despedidos con dignidad, el recuerdo de su pérdida sigue vivo entre quienes vivieron esta masacre.
En la década de los 80, El Salvador fue escenario de múltiples violaciones a los derechos humanos en el marco de la guerra civil entre el FMLN y las Fuerzas Armadas del Estado. Según los organismos de derechos humanos, la población campesina fue la más afectada en el conflicto. Muestra de ello es la masacre del Calabozo en el departamento de San Vicente. Aquí los mataron a pura bala porque las señoras, las madres de los niños, les decían y les rogaban, les lloraban que no los mataran. No, si es que ustedes, ¿cómo ya ve, que el guerrillero, que el niño dejamos la semilla, algo así, y total, pues que no hubo perdón, se sentía la gran balacera cuando con ametralladoras. Ellos directamente decían que venían a matar guerrilleros. Pero la verdad es que ellos no se enfrentaban con los guerrilleros, sino que con la gente indefensa, ¿verdad? El día de la masacre, la población campesina del norte de San Vicente huía de un fuerte operativo realizado por el Batallón Atlacatl y otras unidades del ejército salvadoreño. Nosotros salíamos de las casas porque si nos hallaban en las casas, bueno, los soldados pues los mataban, porque en ese entonces no respetaban a nadie. Y ya teníamos 3 días de andar, digamos, huyéndole a los soldados. De verdad, de miedo de que lo fueran a matar, uno huía a los montes con sus niños, dejaba sus casas. Todo lo que tenía de comer quedaba allí, ¿verdad? Pues sí, a la desperdicia de que se perdiera, ¿verdad? Pero lo que nosotros procurábamos era ver si nuestras vidas las salvábamos, ¿verdad? Cansados de caminar y sin alimentos, los pobladores se concentraron en las riberas del río Amatitán para descansar. Ahí fueron masacrados. Cuando la balacera salía aquí hoy, y me quedé allá arriba yo, que los grandes zacatales que habían, como fue en agosto, cuando me puse a pensar yo, no dije yo, aquí me van a hallar a mí, porque este lugar lo tienen que rastrear. Vengo yo y me enterré en una macoya de zacate, ya me quedé ahí, empezó la balacera aquí, y acá el montón de niños llorando, y los hicieron fila, y eso lo estaba oyendo yo en de arriba, Y aquellas madres de los hijos de las mamás llorando por los niños, y lo formaron. Solo aquí murió gente indefensa, niños, ancianos, mujeres embarazadas. ¿Vea? Hombres, sí, murieron hombres, pero hombres solo con sus manos, vea, porque ni siquiera un machete en la mano. Pues mire aquí lo que hay fue el montón de muertos, cabecitas así de los niños, retacitos de canillas y montón de ropa, sombreros. Amado Carrillo perdió a su esposa y a sus 4 hijos. Es por eso que año con año, junto a familiares de las víctimas y pobladores del lugar, conmemoran esta masacre a orillas del río Amatitán. Es una masacre donde murieron niños, la mayoría niños y mujeres embarazadas y ancianos. Todos fueron arrastrados por el río. Esa es la característica, una de las características que tiene esta masacre, porque no pudieron los familiares recuperar ninguno de los restos. Todo fue llevado por el río, fue en época de invierno.
La Universidad Francisco Gavidia presentó los resultados de su primera encuesta nacional sobre medio ambiente titulada Deforestados e Inundados. Esta encuesta se centra en medir las percepciones ciudadanas en 5 áreas clave: cambio climático, medio ambiente, recursos naturales, fauna y flora, así como la contaminación, deforestación y manejo de desechos sólidos. Para esta institución de educación superior, la relevancia de explorar estas percepciones radica en concientizar a la población sobre la urgencia de abordar los desafíos ambientales. ¿Cómo evalúa la situación actual del medio ambiente en El Salvador? 56% dicen que está muy descuidado, 31% relativamente cuidado y 11% que está bien cuidado. Es decir, la gran mayoría considera que hay un descuido generalizado en el medio ambiente. La mayoría de encuestados considera que los ríos, playas, el aire y las comunidades están muy contaminados, destacando que la basura plástica es la principal fuente de contaminación. Con respecto a la pregunta, ¿considera que los gobiernos se han preocupado por el medio ambiente? El 22.42% respondió nada. El 55.26% dijo que poco y el 21.42% señaló que mucho. Yo creo que hay que trabajar las medidas de andar recogiendo plástico. Yo creo que es como una especie de espiral infinito. O sea, no se trata de andar poniendo riobardas, de poner a los presos a recoger plásticos en las playas, sino de trabajar mejor la parte educativa y de crear opciones. Además, la mayoría de encuestados percibe que las inundaciones han aumentado en los últimos inviernos en comparación con años anteriores. Del total, el 62.2% atribuye las inundaciones a la acumulación de basura en los tragantes, el 15.4% a la deforestación y el 13.5% a un aumento en las lluvias. Comprender cómo los ciudadanos perciben estos temas es clave para fortalecer las políticas y acciones que promuevan la sostenibilidad y la conservación ambiental, según esta encuesta. El pasado 19 de agosto se celebró el 7º aniversario de Noches de Biblioteca en el CRAI Padre Florentino Idoate de la UCA, una velada especial que reunió a nuestra comunidad universitaria en un ambiente de cultura y aprendizaje. Noches de Biblioteca representa ese espacio que nos permite llegar a distintas comunidades en distintas partes del país a las que no podemos llegar en ocasiones a través del Facebook o a través de las propias redes del CRAI. La celebración también contó con la participación de la poeta Claudia Meyer, quien brindó una reflexión y concientización sobre la lectura en El Salvador. Además, 2 talentos UCA nos acompañaron con presentaciones musicales que añadieron un toque especial. Durante la actividad se realizaron rifas de libros y promocionales del aniversario, donde muchos de los asistentes tuvieron la oportunidad de llevarse un recuerdo de este evento tan significativo. Al cierre de la celebración, se cortó el pastel conmemorativo de estos 7 maravillosos años. Les deseamos feliz aniversario a Noches de Biblioteca. El 20 de agosto de 2024, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA recibió su 5º proceso de acreditación de educación superior. Este reconocimiento es otorgado por la Comisión de Acreditación de la Calidad de Educación Superior. Quiero hacer de su conocimiento que la acreditación es el reconocimiento oficial que entrega el Estado salvadoreño a la calidad académica de una institución de educación superior, otorgado por la Comisión de Acreditación a través del Mineducit. La acreditación institucional es el reconocimiento público que se otorga a una institución de educación superior IES, cuando cumple con las normas y estándares de calidad previamente establecidos. Con la entrega entonces de este nuevo periodo de la acreditación de la UCA, que se compromete, como se ha manifestado, con el proceso de mejora continua,
hacer una IES que aprende permanentemente, fomentando procesos de mejora continua, actualizando constantemente sus procesos y procedimientos para adaptarse a las nuevas exigencias y retos del entorno educativo y contribuir al desarrollo también de la política de educación superior de El Salvador que se encuentra en marcha. Para nosotros, con el fin de realizar nuestro quehacer con fidelidad a nuestra identidad universitaria, resulta vital la mirada externa de los pares evaluadores, quienes tuvieron la oportunidad de analizar nuestro informe de autoevaluación y pedir evidencias documentales complementarias, así como visitar las instalaciones de la UCA y conversar con representantes de los diversos sectores de la comunidad universitaria y de algunas empresas y organizaciones amigas. Tenemos que tener conciencia con las generaciones que vienen, de tener mejor proyección social para mejorar la calidad de vida de nuestro entorno. Y en las clases, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tenemos un compromiso con el joven. Y el joven tiene un compromiso con sí mismo, con su profesor, con su entorno, con su familia, con el pasado y con el futuro. Así que quiero felicitar nuevamente a esa universidad. Adelante, sigan creciendo, sigan siendo ejemplo. Al final, la participación voluntaria en estos procesos da fe del compromiso de la UCA con la excelencia y la mejora continua, en función de brindar un mejor servicio a la sociedad salvadoreña, a la luz de la inspiración cristiana y martirial, que mueve en lo más hondo a quienes somos parte de esta universidad. Además, reafirma nuestra aspiración a distinguirnos por la incidencia en el cambio social, por una educación integral que forma profesionales competentes y comprometidos con el bien común, por una oferta académica de calidad, y por realizar investigaciones de alto nivel científico para la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales de nuestra sociedad. Al evento asistieron muchas personas, entre ellos rectores de diferentes instituciones, catedráticos, representantes de las embajadas de China, Francia, Palestina y República Dominicana, además del representante de la Organización de Estados Iberoamericanos. de aguaceros, solo viven de verdes pensamientos amarillos, sino que le sacan puntas a las hojas para adelantarse al rumbo venidero de sus frutos. Estos árboles aprenden con la lluvia a no mojarse los pies cuando el agua les suba a la cintura. Estos árboles se comunican con la doncella que está con dolores para que multiplique el número de su amante por sí misma, para que pueda decir: amado, multiplícate dentro de mí, para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu imaginación cautive la palabra con labios. Estos árboles llegan al ver que la opinión desamparada que tan elocuentemente cultiva la
donde la madera verde de la lluvia te broten llamaradas por los dedos. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro violinista. Aquellos árboles producen la tela incombustible de su fuego, con la nieve imposible del verano, con lo que sucede en la noche de abril de cualquier mes de mayo, para que lo imposible escale en el gozo de su desventura, la cima infrancable de lo que la claridad no deja ver. Ponen a madurar su iris, su venir, aprendiendo a salir en su llegar. Aquellos árboles ponen a madurar su iris, su venir, aprendiendo a salir en su llegar, en su llegar. Del bolso por el techo pobre, el sol se cuela como un ladrón, como un ladrón. Piensa que ojalá esta vez no llueva su corazón. A veces vuela, se eleva muy lejos del galpón, se silba bajito y se consuela con su canción, con su canción. Una que escucho a las lavanderas lavar al sol. En el pueblo esperan un milagro, todos dan la espalda menos Dios.
corazón, él con esperanza llega hasta suela del único parque allá chico. Hoy nada asegura más la mesa, por más sudor o educación. Desde el arduo trabajo del caficultor hasta el momento que lo disfrutas en tu taza. Cada etapa del proceso es una muestra de innovación y respeto por el medio ambiente.